Gloria a Dios, aleluya, bendito nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aleluya. Saludos a toda la audiencia de esta emisora cristiana, Bellavista Estéreo 103.6 FM. Esta mañana, como de costumbre, nuestro hermano John Gámez en la parte técnica y tu hermano Blas Pesotti en su programa, El Justo por la Fe Vivirá. Aleluya. Vamos a dirigirnos, hermano, yo le invito a dirigirse al bendito trozo escritural del libro de los Hechos, que nos ha interesado ya por muchos programas, sobre todo este capítulo 13. Ya hoy vamos para la 11ª fracción de este asunto, intitulado Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Hoy vamos a leer, yo le dirijo allí al texto, al pasaje, capítulo 13 del libro de los Hechos. Leamos el verso 42 al 46. 5 versículos nos va a ocupar la enseñanza bíblica del día de hoy. 42 al 46. Capítulo 13 del libro de los Hechos. Espero que usted lo consiga. ¿Ya lo tiene? 42 al 46 dice la palabra del Señor así: Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Verso 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y el verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Padre amado, Señor, en tus manos deposito este programa. Bendícelo, úsalo para tu gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús y glorificada sea su palabra. El libro de los Hechos, hermano, un libro glorioso, un libro importante para la iglesia hoy. Predicarlo, enseñarlo, estudiarlo, entenderlo y recordarlo, bendito sea el Señor, para obedecer lo que allí se dice de los primeros años, de los primeros 30 años de la iglesia cristiana en esta tierra. Eso es el tema básico de este libro. Pero como hemos dicho, posee exhortaciones, normas de vida que los cristianos hoy debemos saber y debemos imitar. La temática de Pablo y Bernabé, estos misioneros allá en el Asia, en Antioquía de Pisidia, que ya nos ha ocupado 10 programas, hoy es el 11º programa, pues no es la excepción.
no es la excepción de la regla. Aquí encontramos todas esas instrucciones y enseñanzas. Recuerde usted, amado escucha, amado hermano, amado ministro del Señor que escucha estos programas, que hasta aquí, hasta el verso 41, en este capítulo 13, nos hemos ocupado, o me he ocupado por varios programas, de una predicación, de un sermón que el apóstol a los gentiles, Pablo, predicó. Hoy vamos a continuar con los resultados. Hoy, desde el verso 42 de este capítulo 13 hasta el final, versículo 52, 11 versos, vamos a ocuparnos de los resultados, de las consecuencias que produjo ese sermón que el apóstol predicó en la sinagoga judía de esta ciudad de Asia Menor. Y lo primero que debemos nosotros saber, hermanos, para estudiar la palabra, es lo que yo le he estado enseñando, es seguir un bosquejo, seguir un orden, porque Dios es un Dios de orden, amén. Entonces, ¿qué orden vamos a seguir de aquí en adelante al estudiar los resultados de este sermón? Verso 42 hasta el 52 de este capítulo. Pues vamos a dividir de ahora en adelante en los, 2 o 3 programas que nos resten para terminar el capítulo, el estudio en dos partes. Primero vamos a ocuparnos de la predicación del evangelio a los gentiles del lugar, porque eso fue lo que hizo el apóstol junto con su compañero de apostolado Bernabé. Predican ahora fuera de la sinagoga, al parecer. Le predican a los gentiles, a un grupo grande de gentiles de esa misma ciudad. Y después que ellos predican allí, vamos a dividir el estudio en una segunda parte. Nos vamos a ocupar primero de eso y después nos vamos a ocupar de la persecución que propinaron los judíos incrédulos de esa ciudad contra los apóstoles, hasta el punto que los hicieron huir, los expulsaron de esa ciudad, bendito sea el Señor. Así que, hermano, alístese, vamos a comenzar por el principio de este orden de ideas. Hoy vamos a comenzar la predicación del evangelio de Pablo y de Bernabé a los gentiles de esa ciudad de Antioquía de Pisidia. Aleluya. Vamos a ir quiero decirle algo. Bueno, una característica distintiva del cronista del libro de los Hechos, del escritor del libro, el evangelista Lucas, es su brevedad. Usted se ha venido dando cuenta durante todos estos meses y tal vez 3 años que llevamos ya estudiando este libro sistemáticamente, que el autor de este libro, gloria al nombre del Señor, es breve. Él es breve y al punto. Lucas generalmente, no siempre, él insiste y extiende solamente algunos temas que a él le interesan, que considera más importantes. Y los diferentes aspectos en que él no insiste, no da detalles, no se alarga, los deja a la imaginación del lector, para que el lector suponga, deduzca de los pocos datos que él da en los relatos. Esa es la forma de pensar del cronista del libro de los Hechos. Y particularmente, ¿por qué le digo ahora esto? Porque en este pasaje que acabo de leer, precisamente en estos 2 primeros versículos con que arrancamos el estudio de hoy, versos 42 y 43, vemos esta característica de Lucas, su brevedad, y que él omite
ciertos aspectos en los relatos para que demos rienda suelta a nuestra imaginación. Escuche. Aquí en los versos 42 y 43, por favor, le pido al oyente que tenga la Biblia allí en el capítulo 13 y vea usted por sí mismo allí con su Biblia el verso 42 y 43, donde Lucas relata la terminación del servicio de la sinagoga, donde Pablo acabó de predicar ese sermón que nos llevó varios programas estudiándolo. Y en este capítulo, después que él relata la finalización del sermón, en el verso 42, menciona y describe la salida, lo que ocurrió a la salida del recinto de la sinagoga donde se encontraban los apóstoles. Escuche, versos 42 y 43. Cuando salieron, leamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando salieron ellos, los apóstoles, de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y continúa diciendo en el verso siguiente, el 43, y después de la congregación, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Yo le invito a que usted compare estos dos versículos que le acabo de leer. Compárelos y se va a dar cuenta que a primera vista el verso 42 parece que es como una repetición del verso 43. ¿Por qué? Porque ambos versos describen la conclusión, la terminación del culto de la sinagoga, y dicen que Pablo y Bernabé salían de la sinagoga. ¿No es cierto? Compárelo y se va a dar cuenta de esa realidad. Al parecer era una repetición el verso 42 del verso 43. Eso lo pone a uno intrigado, ¿verdad? Porque como que el Espíritu Santo que inspira a Lucas a escribir este libro va a hacer una repetición en dos versículos. Pero lo que ocurre en realidad, amado, no es que hay una repetición en ambos versículos. Lo que pasa es que el autor de este libro está relatando las costumbres, oiga bien, por favor, que seguían los asistentes a la sinagoga de ese lugar en Antioquía de Pisidia. Aleluya. ¿Por qué digo esto? Porque suponen los intérpretes, los tratadistas, que después de concluir el servicio donde Pablo predicó en la sinagoga, los asistentes de esa sinagoga en particular se quedaban compartiendo un rato. No se iban enseguida después de terminado el servicio. Seguían compartiendo, digamos, como tenían como un tiempo de intercambio social entre los asistentes a la sinagoga. Como ocurre a veces en los servicios de culto hoy en día de la iglesia, de las iglesias locales cristianas. Los hermanos a veces no se despiden enseguida, termina el culto, después que el predicador o el pastor o el líder termina y da la bendición final. A veces los hermanos se quedan allí, en los corrillos, dentro del templo, hasta que de pronto el pastor dice, bueno, vamos, apagan los abanicos, apaga el aire y la gente sale. Algo así era la costumbre en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Se quedaban compartiendo allí después de terminado el servicio de la sinagoga, y al final del compartir, el guarda de la puerta de la sinagoga
es decir, el portero de la sinagoga, llegaba y le decía a todos, calabaza, calabaza, cada uno para su casa, y cerraba las puertas. Salían los hermanos, los judíos, los gentiles, y cerraba la puerta el guarda. Entonces, como esta costumbre, suponen los tratadistas, existía en ese tiempo, y por eso Lucas escribe así. Entonces, repito, por eso es que Lucas, en realidad, lo que está aquí es describiendo, relatando, narrando, que una vez terminado el servicio de esa sinagoga, se despertó, bendito sea el Señor, un interés general por el mensaje, ¿no?, que habían predicado los misioneros, especialmente Pablo. Entonces, al despertarse este interés, y los asistentes quedarse un rato allí compartiendo después de terminado el servicio, pues se relata allí, en este pasaje, dos grupos de gente, de personas, bendito sea el Señor, que son los interesados en el tema que Pablo acababa de predicar. Por un lado, mire usted el verso 42. El verso 42 dice que cuando ellos salieron de la sinagoga, Pablo y Bernabé estaban, cuando salieron de la sinagoga, dice nuestra versión Reina de Valera. Pero hay una versión que está más adecuada al texto original griego, que dice cuando ellos iban saliendo. Es decir, que esto ocurre durante el transcurso de la salida de ellos de la sinagoga, no al final de la salida, cuando ya estaban afuera de la sinagoga. Entonces, ateniéndonos a esto, que esto ocurre en este momento dentro del recinto de la sinagoga mientras salían, hay un primer grupo, como le digo, que detuvo a los misioneros, y dice el versículo 42 que eran gentiles. Mire usted, confírmelo, quienes le rogaron a Pablo y a Bernabé que al día siguiente de reposo les hablasen de estas cosas. Ese era un primer grupo, el del verso 42, que eran gentiles, como dice el versículo. Pero ¿qué eran estas cosas? ¿Cuáles eran estas cosas que esos gentiles querían que Pablo y Bernabé al siguiente día de reposo les hablasen a ellos? Pues lógicamente las cosas relacionadas con Jesús y el Evangelio, las cosas relacionadas con el reino de los cielos, bendito sea el Señor, con el perdón de los pecados, con la justificación por la fe, mediante la obra de Cristo, del Cristo crucificado y resucitado. Eso era lo que los gentiles querían, que Pablo y Bernabé les volvieran a hablar, les volvieran a predicar a la semana siguiente, al siguiente día de reposo. Pero hay otro grupo, le dije que había dos grupos. Un segundo grupo que es el que describe el verso 43, que dice que mucha gente, tanto judíos como gentiles, siguieron a Pablo y a Bernabé. ¿Por qué digo que eran de judíos y de gentiles este segundo grupo del verso 43? Porque dice el verso, textualmente, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. ¿Entiende? Este segundo grupo del verso 43, bendito sea el nombre del Señor, por lo que dice el final del versículo, estarían interesados sobre el mensaje que predicó Pablo en la sinagoga. ¿Por qué digo esto? Porque al final del verso 43 dice que los apóstoles les persuadían a ese segundo grupo a que permaneciesen o perseverasen en la gracia de Dios. Aleluya. Debían ser gente interesada en el mensaje de salvación. Bendito sea el Señor. Los del primer grupo, del verso 42, eran gentiles que querían que les predicasen
el Evangelio tal vez no habían entendido bien, tenían muchas dudas o querían invitar a sus familiares a que a la semana siguiente Pablo y Bernabé le volvieran a predicar. Pero este segundo grupo sí habían estado atentos al mensaje, que eran judíos y gentiles, y querían, ¿cómo decirle? Pablo le dice a ellos que perseveraran. No, ellos no lo invitan a predicar a Pablo. Ese es otro grupo. Ahora, ¿quiénes conformaban este segundo grupo? Acabé de leer en el verso 43 que eran muchos judíos y prosélitos piadosos. ¿Quiénes eran estos judíos? ¿Quiénes eran estos prosélitos piadosos? Gloria al Señor. Bueno, los judíos, obviamente, analizando todo el pasaje, eran judíos creyentes, judíos que se habían convertido a Cristo durante el mensaje de Pablo en la sinagoga, o que ya eran cristianos, que es muy poco probable. O sea, es decir, ya eran discípulos. Eso eran los judíos. ¿Por qué? Porque según el pasaje, vea usted el verso 45 y se va a dar cuenta que ahí se relata otro grupo de judíos que había, pero que eran incrédulos. Porque el versículo 45 dice que más adelante Pablo, los ciertos judíos incrédulos, teniendo celos, rebatían y contradecían lo que Pablo decía, blasfemando a Dios. Entonces eso eran judíos incrédulos, lo del verso 45. Mientras que los judíos que ahora se acercan a Pablo, a quienes Pablo y Bernabé, gloria al Señor, les persuaden, les instan a que permaneciesen en la gracia de Dios y por lo tanto estaban interesados en el mensaje que Pablo había predicado, eran creyentes, pues estos eran judíos creyentes, convertidos. Ahora, ¿quiénes eran los prosélitos piadosos de que habla el verso 43? Bueno, dicen algunos intérpretes que eran gentiles convertidos al judaísmo, circuncidados y por lo tanto creyentes de la religión judía. Pero hay otros comentaristas que dicen que eran gentiles no circuncidados, los que se denominan en el libro de los Hechos los temerosos de Dios. De todas maneras, una cosa es cierta: estos prosélitos piadosos eran gentiles convertidos al judaísmo, a la religión judía. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, a este segundo grupo del verso 43, gloria al Señor, le he dicho que Pablo les persuadía, dice el versículo al final, a que permaneciesen, a que perseverasen en la gracia de Dios. O sea, que continuaran en la gracia de Dios. Pero ¿qué significa esa frase? Pues lógicamente a que permaneciesen fieles a Cristo, al Evangelio. ¿Por qué? Pues comparemos con lo que dice el mismo libro de los Hechos en Hechos 11:23. Y tenemos que concluir que eso era lo que Pablo les estaba tratando de dar a entender. ¿Qué dice este verso? Dice que Bernabé, cuando llegó a Antioquía de Siria, en otro momento a otra ciudad, ¿qué pasó? Vio la gracia de Dios. Estoy leyendo Hechos 11:23. Y dice que después que Bernabé vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ahí está. Él vio la gracia de Dios y aclara el autor del libro de los Hechos enseguida que lo que Bernabé recomendó cuando vio la gracia de Dios fue que permanecieran fieles al Señor. Es decir, que lógicamente el permanecer en la gracia de Dios es permanecer fieles al Señor.
Gloria al Señor para siempre. Ahora bien, antes ya de pasar al verso 44, anotemos aquí algo muy interesante, y es ¿por qué? Porque Pablo les exhortó a este grupo de judíos creyentes y prosélitos piadosos a que permaneciesen en la gracia del Señor. Porque estas palabras, bendito sea el Señor, de ánimo, de exhortación, son muy adecuadas, muy oportunas cuando recién convertidos reciben al Señor. Hay que insistirle que lo que Dios quiere es constancia, permanencia, una vida de obediencia, que no vale nada en el cristianismo que tú te conviertas hoy y mañana te apartes. Todo lo que hiciste antes no va a valer para Dios. Por eso dice la palabra, el que permaneciese, el que perseverase en Cristo hasta el fin, este será salvo. Y particularmente para estos judíos y gentiles de la sinagoga, era muy oportuno además que Pablo les exhortara a que permaneciesen en la gracia de Dios, fieles al Señor, porque ellos se iban a ir, Pablo y Bernabé se iban a ir de ese sitio muy pronto, y entonces ellos tenían que esforzarse a ser fieles a Dios sin que tuvieran la ayuda de ellos, los apóstoles, allí, lo cual en efecto sucedió, porque leamos lo que dice el verso 52, el último versículo de este capítulo 13, cuando Pablo y Bernabé tuvieron que salir expulsados de los perseguidores judíos de Antioquía de Pisidia. ¿Qué dice el autor del libro? Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vale decir, siguieron el consejo de Pablo de que permaneciesen fieles al Señor, perseverasen en la gracia de Dios, porque para poder tener gozo y ser llenos del Espíritu Santo, como dicen que sucedió en estos discípulos después que Pablo y Bernabé salieron de allí, tuvieron que obedecer la exhortación de mantenerse obedientes, bendito sea el Señor. Ahora bien, yo le dije al comienzo que en los versículos, en estos 11 versículos finales, después del sermón de Pablo en la sinagoga, íbamos a dividir el estudio en dos partes. Primera parte, la predicación de los apóstoles a los gentiles del lugar. Y la segunda parte, los 3 versos finales, la persecución de los judíos incrédulos contra Pablo y Bernabé. Bueno, en el versículo 42 y 43 que hemos leído, que hemos estudiado hasta aquí, nos hemos ocupado nada más, bendito sea el Señor, de la culminación del sermón y lo que se describe mientras Pablo y Bernabé van saliendo de la sinagoga. Pero todavía no hemos hablado, me preguntará usted, hermano, de la predicación de Pablo y Bernabé a los gentiles de allí, de Antioquía de Pisidia. Bueno, eso es lo que vamos a considerar en los versos 44 y 45. Dice el verso 44 que el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Se juntó casi toda la ciudad. Usted puede llegar enseguida a pensar, hermano, ¿cómo es posible que diga en la Biblia así, que casi toda la ciudad se juntó al siguiente día de reposo para oír la palabra de Dios? En una sinagoga, en un recinto, en una habitación, en una sinagoga, cupo casi todas las ciudades. ¿No le parece eso como una cosa, una equivocación o una exageración? Pues sí, hermano, claro, esa es una de las posibilidades que aquí el autor del libro Lucas esté escribiendo en forma de hipérbole, o sea, una figura literaria que consiste en exagerar un acontecimiento
para indicar, ¿cómo decirle? Algo que él quiere indicar. ¿Por qué? Porque era imposible que toda la ciudad cupiera, gloria al Señor, en una sinagoga, bendito sea el Señor. Pero aquí una de las cosas que podemos deducir es que en realidad fue una multitud grande, para que el autor emplee posiblemente una hipérbole aquí. Fue una multitud grande. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? Que una multitud tan grande haya asistido al día siguiente de reposo ¿cómo decirle? Donde Pablo y Bernabé les predicaron la palabra. Posiblemente, tal vez, ocurrió aquí lo que generalmente ocurre cuando se va a hacer una campaña evangelística. Cuando un evangelista es enviado por el Espíritu Santo o por una iglesia que lo respalda, que este evangelista está bajo la cobertura de una iglesia. Casi siempre se organizan las campañas y se envían gentes, hermanos, a hacer visitaciones en las casas cercanas a la campaña para repartir trataditos de la palabra de Dios, para predicar, invitar a los vecinos a que vayan a la campaña, a los días de la campaña, que está cerca de ese lugar. Incluso los mismos evangelistas que van a predicar en esa campaña, a veces ellos mismos van a la zona donde se va a hacer la campaña y ellos mismos pueden predicar y testificar. Bueno, eso es lo que dicen los exégetas bíblicos que debió suceder en el transcurso de este primer día de reposo, donde Pablo predicó en la sinagoga, y ese segundo día de reposo siguiente, en el cual los gentiles le habían invitado a Pablo a predicarle a ellos. En esa semana de intervalo, ahí tuvieron que, suponen, repito, los tratadistas, que los hermanos mismos cristianos allí de Antioquía de Pisidia tuvieron que evangelizar. Se pusieron a evangelizar, a invitar a mucha gente, y posiblemente los mismos apóstoles también, bendito sea el Señor, testificaron y predicaron en esos días cerca al sitio donde se realizó esa predicación, ese segundo día de reposo. Por eso suponen, vuelvo y repito, los estudiosos, que se congregó una multitud tan grande que el mismo autor del libro de los Hechos debió usar posiblemente una hipérbole, una exageración, y decir que casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Dios. Pero además, seguramente, el impacto, hermano, el efecto poderoso que hizo el mensaje ungido de Pablo en la sinagoga el sábado anterior también influyó, porque esa gente que recibió ahí, muchos se convirtieron y el Espíritu Santo los ministró, y esos también salieron a predicar, bendito sea el Señor. Así que indudablemente aquí pues hay que considerar todos estos detalles para poder interpretar correctamente, bendito sea el Señor para siempre, este pasaje, este versículo 44. Pero hay algo más, gloria al Señor. Observe usted en el verso 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Por ningún lado el autor del libro de los Hechos menciona en qué lugar se predicaron Pablo y Bernabé en ese siguiente día de reposo. Solamente menciona la multitud. Por eso los autores, los intérpretes de la Escritura, no descartan que aunque no predicaron, pues seguramente en la sinagoga
porque no cabía una multitud tan grande, pudieron haber predicado al aire libre o en una plaza o en el anfiteatro de la ciudad, porque en esas ciudades antiguas, y dice la historia que en Antioquía de Pisidia había un anfiteatro. Entonces es posible que hubieran predicado al aire libre en una plaza o en el anfiteatro de la ciudad. Esa posibilidad existe. Conclusión, aunque no menciona Lucas el sitio donde predicó Pablo y Bernabé a esa multitud de gentiles, porque, como decía ahorita, esa es la costumbre del cronista Lucas. Él casi siempre es breve y al punto, muy pocas veces extiende sus detalles. De todas maneras, una cosa es segura: la multitud era grande. La multitud era grande y debió ser un lugar amplio. No se sabe exactamente cuál fue. Dice el verso 45. Ahora vamos a observar en este verso 45 los resultados, o sea, el efecto, el impacto que produjo en los judíos incrédulos, contradictores, perseguidores de Pablo y de Bernabé, el ver una multitud tan grande de judíos reunidos en el sitio donde se reunieron. Dice el verso 45, pero viendo los judíos, ya estos no son creyentes, estos son incrédulos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían, contradecían lo que Pablo decía y blasfemaban. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. La pregunta obvia, hermano, es ¿por qué? ¿Por qué esta reacción tan beligerante, tan negativa, tan inconsiderada de estos judíos incrédulos después o en el momento en que Pablo y Bernabé predican a una multitud de gentiles en Antioquía de Pisidia? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Cuáles son las razones? Bendito sea el Señor. Bueno, hay un dicho que dice que la mente tiene razones que el corazón no entiende. Ese es un refrán, un dicho, un aforismo común. La mente tiene razones que el corazón no entiende. Amén. Parece que aquí los judíos incrédulos que se pican en celos, que contradicen, rebaten y contra Pablo y blasfeman contra Dios, estos judíos tenían razones muy subjetivas, muy personales. Pero ¿para qué? Razones muy subjetivas, personales, para no hacer lo que hicieron. Pero su corazón estaba lleno de odio, de maldad. Y el corazón de ellos desoyó, no atendió la voz de su conciencia, de su mente. ¿Por qué digo esto? Porque ellos tenían razones bíblicas, los judíos, sí, hermano, razones bíblicas para no hacer lo que hicieron. ¿Cuál era la razón bíblica que ellos tenían para no hacer lo que hicieron? Pues vamos a la palabra. Mire lo que dice Mateo 24, 9. Mateo 24, 9. Entonces os entregarán a tribulación. Está hablando Jesús, Cristo. Y os entregarán a tribulación y os matarán. Está hablando Cristo a los creyentes, a los sinceros creyentes.
y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Ahí que está hablando Jesús? Le está hablando a los discípulos de las aflicciones que ellos tendrían que sufrir en su vida una vez que Él se fuera de esta tierra, Cristo se fuera. Esas son las aflicciones que los cristianos padecemos por causa del Evangelio. Recuerde que la palabra dice claramente también, Pablo hablando a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora bien, vamos a leer Mateo 10, 35 y 36. Mire que las persecuciones de los cristianos son tantas que aún de la propia familia también el diablo levanta persecutores o perseguidores contra los cristianos. Mateo 10, 35 y 36, palabras de Cristo. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Amén. Entonces, ¿para qué le doy estas citas? Porque ya el Espíritu Santo en la Escritura había predicho que Pablo y Bernabé iban a padecer como cristianos, hasta de su misma familia. Aquí se trataba de la familia en la carne, de sus paisanos judíos, que en este momento se llenaron de celos y lo contradecían y blasfemaban contra Dios. Pero eso estaba escrito, como usted se está dando cuenta. Pero lo que le quiero decir es que ellos tenían razones también, los judíos, para no hacer lo que hicieron, los judíos perseguidores que ahora blasfeman contra Dios y contradicen a Pablo. Porque mire lo que Dios le dijo a Abraham cuando le dio la promesa: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, en la simiente, en la descendencia de Abraham, de la cual formaban parte los judíos que aquí están persiguiendo a Pablo. Eso eran descendencia de Abraham, según la carne. Y Dios le había dicho a Abraham que en todas las descendencias, y por lo tanto en estos perseguidores también de Pablo aquí, serían benditas todas las familias de la tierra. O sea que ellos tenían la obligación de ser bendición para las naciones. ¿Cómo? Recibiendo el Evangelio y predicando el Evangelio a las naciones. No lo hicieron. Se volvieron tercos, incrédulos, rechazaron el mensaje del Evangelio y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, llenos de celos. Dice el versículo, bendito sea el Señor, 44 de este capítulo. Es decir, que ellos desoyeron las razones bíblicas que tenían de obedecer a Dios y recibir el Evangelio, y oyeron la voz maligna de su malvado corazón, incrédulo corazón. Ahora bien, sí, ellos tenían unas razones humanas también, humanas. Ya salimos de las razones bíblicas, vamos a cuáles eran los motivos que ellos como hombres podían tener para hacer lo que hicieron: atacar a Pablo, contradecirlo y pecar contra Dios, blasfemando a Dios. Primero, mire que a pesar de la promesa de Abraham a su descendencia, que serían bendición a las naciones, en realidad los judíos se enfrascaron en un egoísmo inexplicable, antibíblico, y ellos llegaban a tal punto de que se consideraron exclusivos para Dios, que ellos eran los únicos recipiendarios de la revelación de Dios. Amén. Desoyendo
no obedeciendo lo que la misma palabra decía en la promesa de Abraham, que tenían que ir y extender el conocimiento de Dios a las naciones. Y eso lo podemos ver nosotros, bendito sea el Señor, en el libro de Jonás. Sabido es que Jonás huyó de Dios para no ir a extender el evangelio a los gentiles, a Nínive, porque él, como judío, consideraba de que la revelación de Dios era exclusiva de los judíos. Bendito sea el Señor. Esto era un prejuicio judío, hermano, grave. Cuando Dios les había dicho, no solamente a través de Abraham, sino que también les dijo a través del profeta Isaías. Recuerde que Isaías, en los pedazos, en los pasajes del siervo que se refieren al Mesías, por ejemplo, Isaías 42, 1 y 6, el profeta dijo, he aquí mi siervo, él traerá justicia a las naciones. Y dice el verso 6, hablando Dios al Mesías que vendría, al siervo, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y el mismo Isaías volvió a decir allá en el capítulo 49, verso 6, también, hablando al siervo también, al Mesías, te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Vea usted que en diferentes pasajes siempre los judíos tenían la referencia bíblica de que ellos estaban siendo desobedientes al considerar el conocimiento de Dios como exclusivo del pueblo judío. No era esa la voluntad de Dios, y ese era el prejuicio arraigado en el corazón de estos judíos de los días de Pablo, que ahora persiguen a Pablo y blasfeman contra Dios, bendito sea el Señor. Pero habían otras razones humanas también para que estos judíos fueran así de desobedientes, rebeldes y violentos, bendito sea el Señor. Y es que debieron estar disgustados con el sermón que Pablo predicó una semana antes en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Ahora, además de este disgusto que le produjo, esta ampolla que le levantó en el corazón, porque no querían, como estamos estudiando, por su prejuicio social, religioso, de que Pablo predicara a los gentiles, se creían exclusivos en la revelación de Dios. Estaban disgustados por la predicación de Pablo. Ahora, además del disgusto ese de la predicación, para remate, aleluya, ven una multitud de gentiles tan grande que les produjo envidia, más odio, más rencor, más envidia. La envidia, ¿qué es la envidia? La envidia es una sensación de desagrado por el bien de otra persona. Eso se llama envidia. El evangelio predicado ahora a los gentiles por Pablo y Bernabé, una multitud tan grande, era una bendición, era un bien para esos gentiles. Pero para los judíos que ahora se levantan contra Pablo y blasfeman contra Dios, era un desagrado, una angustia por el bien que le estaban haciendo a los gentiles. Ellos sentían envidia al ver la multitud. Y como si fuera poco, hay una razón más humana también para que se les incrementara el odio contra, bendito sea el Señor, contra Pablo, al predicarle Pablo a los gentiles. Y es lo que dice Mateo 23, 15. Vamos a leer la palabra. Dice palabras de Cristo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, o sea, para hacer que algún gentil se convirtiera a la religión judía. Y una vez hecho, dice Jesús, estos escribas y fariseos, una vez que habían convertido a un gentil a la religión judía,
dice el verso: le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué motivo hay allí humano a la luz de ese versículo para que estos judíos de la sinagoga contradijeran a Pablo, blasfemaran contra Dios? Pues lógicamente, hermanos, oyentes, que los judíos religiosos que persiguen aquí a Pablo, ellos tenían que gastar energía bastante para convertir a la religión judía a un solo gentil, hacerlo prosélito, mientras que ahora ellos ven que en unos pocos días, sin mucho esfuerzo, una semana después de predicar Pablo en la sinagoga, hay una multitud tan grande que casi toda la ciudad, dice Lucas, se reunió para oír la palabra. Eso les incrementó el celo. Bendito sea el Señor. Pero había una cosa definitiva, y ya vamos a concluir, y es que desde la perspectiva divina de Dios no se justificaba ninguna razón humana para que estos judíos no atendieran el Evangelio. Es más, lo que se justificaba a la luz de la voluntad divina era que ellos fueran los primeros en convertirse al Evangelio. Sin embargo, hicieron lo contrario. Juan 1:11, a los suyos vino, Cristo vino a su pueblo, y los suyos no le recibieron. La gran multitud, la mayoría de los judíos, fueron renuentes, obcecados, tercos, y rechazaron el Evangelio de Cristo. Ahora, en estos minutos finales, notemos que a la luz del verso 50, se van a sumar a estos judíos incrédulos y perversos en su persecución contra los gentiles. Se van a sumar gentiles piadosos, porque dice el verso 50 que estos judíos incrédulos convencieron a mujeres piadosas y distinguidas y principales de la ciudad, de allí de Antioquía de Pisidia, a que se unieran a ellos en su persecución contra los apóstoles y el Evangelio de Cristo. Sin embargo, aunque el verso 50 dice así, en este versículo 44, bendito sea el Señor, en este versículo 45, quienes toman la iniciativa en la persecución contra los apóstoles no son los gentiles, no son las mujeres distinguidas y piadosas y los principales de la sinagoga, como dice el verso 50, sino son los mismos judíos incrédulos. Ellos fueron los que iniciaron la persecución. Aleluya. Hay una pregunta, y con esto creo que vamos a cerrar, hermano John, vamos a cerrar esta mañana el mensaje con una pregunta sobre este verso 45. ¿Cómo relata Lucas en este versículo la negativa reacción de los judíos después que predicaron los apóstoles a esta multitud, el Evangelio, esta multitud de gentiles? ¿Cómo relata Lucas esta negativa reacción? Porque nos enseña mucho. Vea usted el verso 45. Dice que se llenaron de celos, de envidia, de rabia, cólera, ira, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Vale decir, estos judíos objetan, rebaten y contradicen a Pablo y después blasfeman, como dicen los estudiosos de la Escritura, quizás a través de los principales de la sinagoga. Si
en realidad esa multitud se reunió en la sinagoga, que es muy poco probable, casi imposible. Pero en el evento que hubiera sido en la sinagoga, y Lucas hubiera exagerado demasiado casi toda la ciudad, lógicamente dicen los estudiosos que los judíos opositores de Pablo no pudieron rebatir y contradecir lo que decía Pablo directamente a Pablo, sino que tuvieron que, si estaban en la sinagoga, repito, dentro de la sinagoga, tuvieron que indirectamente hablar de Pablo, o sea, indisponerlo ante los líderes de la sinagoga, porque los que tenían la autoridad en la sinagoga eran los líderes de la sinagoga. Por eso dicen los estudiosos que si fue dentro de la sinagoga que se reunió esta multitud, muy poco probable, repito, no pudieron contradecir y rebatir a Pablo directamente, sino fue a través de los líderes, que eran la voz y voto en ese recinto religioso, la voz y el voto. Pero se preguntan los estudiosos que a quiénes fue en realidad que blasfemó o blasfemaron los judíos. Pues según la versión Reina Valera 1960 y la mayoría de intérpretes, está claro que blasfemaron a Dios. Pero hay unos intérpretes que se basan en una traducción alternativa de este versículo 45, que no dice como dice nuestra Reina Valera, y rebatían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando, sino que esta traducción alternativa que algunos estudiosos usan, dice en el verso 45 que y con ofensas empezaron a contradecir las cosas que Pablo decía. Y si usted analiza, observa detenidamente esta otra versión, en esta otra versión, la forma como está relatado este versículo, parece que las ofensas y las blasfemias de los judíos estaban dirigidas a Pablo, no a Dios las blasfemias. Sin embargo, la mayoría sigue la versión Reina de Valera y aceptamos que quien fue blasfemado fue Dios, no fue Pablo, porque la correcta traducción asumimos que es la versión Reina de Valera. Los judíos blasfemaban definitivamente al Cristo que Pablo predicaba. Dicho de otra manera, consideraban a Pablo un ridículo el haber predicado el Evangelio de Cristo. Bendito sea el Señor. Y ya para terminar, aquí se ilustra algo interesante, según dice el versículo 45, que los que comienzan contradiciendo, oiga esto, los que comienzan contradiciendo, al ver que sus argumentos son refutados, terminan blasfemando. Esto fue lo que ocurrió, según dice Lucas, que estos se llenaron de celo, rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y al final blasfemando. Gloria al nombre del Señor. Padre Santo y Padre bueno, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Bendito tu nombre. Santo, santo, santo es tu nombre. Gracias te doy, Padre, por este mensaje del